Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Cine Manicomio. Bueno, han sido 2 semanitas de descanso para vosotros, que no para nosotros, que tenemos mil líos y andamos en mil frentes, pero qué maravilla volver a estar juntos y qué maravilla reiniciar ni más ni menos que de la mano de Rufino Pérez, Mr. Producer. Muy buenas noches, Rufino. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches a todos. Bueno, y volvemos con... Es que me encanta el tópico este de un programa muy especial, porque al final todos son muy especiales, ¿no? Pero lo cierto es que este ya es un clásico. El Cine Manicomio te diría que tiene 2 programas clásicos anuales, Rufino. Uno es el de la ceremonia de los Oscar de un año random, justo el martes después de los Oscar, que esto ya se ha instaurado, y otro es en junio, julio, después de los Tony, que vengas aquí y nos pongas al corriente de cómo ha sido la temporada de Broadway. Sí. Y hoy presumía por Twitter, Rufino, de que se da la circunstancia de que te has visto todo. Sí, sí, este año ha sido posible. Es verdad que gracias, yo creo, a 2 circunstancias principales. La más importante, que ha habido muchos menos estrenos de musicales que en temporadas anteriores, 12 musicales, incluyendo revivals, frente a los 21 musicales de las 2 temporadas previas. Eso ayuda. También ayuda, y tampoco de manera no menor, el hecho de que han estado más espaciados en el tiempo. Es decir, ya en otoño se produjeron estrenos, y eso también hace, bueno, pues que uno tenga más oportunidades de poder llegar a ver todos los títulos, como ha sido el caso este año de la temporada, ¿no? Vale, y te pregunto, ya te meto en la primera encerrona. ¿A qué se debe, en primer lugar, esta bajada de número de estrenos y, en segundo lugar, por así decirlo, alargamiento de la época de estrenos? Bueno, mira, sobre todo el hecho de que haya habido muchos menos musicales obedece a 2 factores. En primer lugar, que ya se ha solucionado el cuello de botella de estrenos que no se pudieron producir durante la pandemia. Claro, Vale. ahí se estaban preparando muchos estrenos, muchas producciones quedaron en dique seco durante horas. Yo creo que estaban demasiado apremiados por estrenar y se produjeron tantos estrenos simultáneamente que el público no tenía la capacidad de asimilar, que muchos de ellos fracasaron económicamente. Y al fin, con lo caro que es producir en Broadway un musical, porque es muchísimo más caro que producirlo en cualquier otra latitud, muchísimo más que en Londres, por ejemplo, hace que, claro, muchos musicales hayan cerrado en pérdidas, incluso llevando a lo mejor más de un año o 2 años en cartel. Acaba de cerrar hace nada, por ejemplo, La muerte os sienta también, Death Becomes Her, un éxito de público bastante razonable, pero que, sin embargo, no ha sido capaz de recuperar toda la inversión. Hay muy pocos musicales que lo logren en un periodo corto de tiempo, con lo cual, pues los productores se han vuelto más prudentes. También el hecho de concentrar todos los estrenos en la misma época hace pues que le des al público menos oportunidades de acudir a verlos, porque claro, llega el fin de semana y tienen que elegir, y a veces pues la oferta era excesivamente amplia. Si estrenas antes, el riesgo es que si no van bien las cosas, pues claro, te va a abocar a un cierre que además se va a producir antes de la temporada de premios, ¿no? Porque a veces algunos musicales, si llegan vivos a la temporada de premios, pues pueden conseguir alguna nominación, pueden conseguir algún Tony y por lo tanto también alargar su vida comercial. Vale, pues muy bien esta explicación. A ver si toma nota la gente del cine español, por ejemplo, y deja de estrenar todas las películas importantes del año entre la tercera semana de septiembre y la segunda de noviembre, que esto es una cosa que nos encontramos todos los años, que es, por ejemplo, cuando se va a estrenar la peli de los Javis este año, sin ir más lejos. O sea, quiero decir, siempre ahí y siempre todas pegaditas. Claro, yo creo que eso se hace pensando mucho en los premios, pero claro, la recaudación, a menos que sea un éxito clamoroso tu estreno, se va a ver afectada. Totalmente. Bueno, pues, Rufino, si te parece, empezamos a jugar y tú repartes juego y nos dices cómo articulamos este programa. Pues si quieres, primero hacemos una panorámica rápida de lo que ha sido la temporada. Venga. Esta temporada
que se ha producido del 26 de mayo del 25 al 24 de mayo del 26, por lo tanto ha tenido una semana menos que la temporada anterior. Esto al final no deja de ser un criterio completamente discrecional por parte de la Asociación de Productores de Broadway, la Broadway League. Ha conseguido una recaudación de 1,9 billions, es decir, 1.900 millones de dólares, que es un 1% más de lo que se recaudó en la temporada anterior. La asistencia cayó, sin embargo, muy ligeramente, apenas algo menos del 1%. Por lo tanto, unos 14 millones y medio de espectadores asistieron a algún espectáculo, no solamente musicales, hablo del conjunto de la temporada de Broadway. La capacidad, es decir, la ocupación de los teatros también bajó ligeramente, del 91,19 al 90,80, mientras que el precio medio subió. Esto es lo que explica, lógicamente, que la recaudación haya sido algo superior. De 129 dólares de precio medio en la temporada anterior a 131 dólares en la presente. Muchas menos. Habíamos hablado de la inflación de Broadway en los últimos años, que estaba disparada, ¿no? Y sigue produciéndose, claro, porque es que además, como te decía, producir un espectáculo es cada vez más caro. Piensa, por ejemplo, en The Lost Boys, que es el estreno más espectacular de esta última temporada. Ha costado ponerlo en pie 25 millones de dólares. Eso es la inversión antes de levantar el telón por primera vez. Bueno, muchas menos aperturas, muchos menos estrenos, eso sí, de 43 en la pasada temporada a 35, lo cual se explica, como veníamos diciendo, por el descenso de nuevos estrenos de musicales, de 21 a 12. En total, 74 espectáculos en cartel. Han estado todos los teatros llenos en algún momento de la temporada. Ahora mismo diría que solamente hay 2 teatros a oscuras en Broadway y 35 estrenos, como antes os decía, en total. 12 musicales, 6 de ellos nuevos musicales, aunque solamente vamos a hablar de uno completamente original, el resto son adaptaciones de alguna fuente previa, ya sea cine, documentales, etcétera. 4 reposiciones y 2 return engagements. Luego explicaremos exactamente qué es esto. 21 obras, 14 de ellas originales, un buen número, y 7 reposiciones y 2 espectáculos especiales, lo que llaman special engagements. Uno de ellos será, por ejemplo, sobre los Muppets, con un mago célebre de Estados Unidos orquestando la función. Bueno, en total se han producido 13.416 funciones en Broadway. A partir de ahí, ¿qué ha pasado en los Tony? Luego entraremos un poco más en detalle al desgranar los diferentes musicales, pero bueno, el gran triunfador sin duda ha sido Schmigadoon, que se ha llevado 4 premios, incluyendo el de Mejor Musical, de las 12 nominaciones que tenía. Además, Schmigadoon también se ha llevado el Drama Desk y el Outer Critics Circle a Mejor Musical en ambos casos. Entre otros premios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha hecho una temporada redonda, ha ganado los 3 principales premios, de la temporada, ha hecho la triple corona. Pero bueno, de Lost Boys... ¿Es habitual que suceda esto, Rufino, o lo normal es que se reparta? No lo es. Claro, claro, los criterios de selección de los candidatos son distintos. Y eso también influye. En los Drama Desk se valora cualquier obra estrenada en la ciudad de Nueva York, y en los Outer se hace una distinción entre Broadway y Off-Broadway. Claro, vale. Eso hace que al final puedas tener 3 espectáculos ganadores, incluso diferentes, por esa razón. Claro, si tú ya has ganado en los Drama Desk un año, aunque saltes de Off a Broadway, como ha pasado con algún espectáculo en esta última temporada, pues claro, ya no cualificas. A menos que haya diferencias sustanciales con el montaje previo, ¿no? Claro. Os decía, Lost Boys, del que luego hablaremos, pues también 4 premios y 12 nominaciones. En este caso, los que más destacan son los premios de actuación. Two Strangers, Carry a Cake Across New York, que es un musical de importación británica, 11 nominaciones, no se llevó nada a casa.
es probablemente el mayor fracaso junto con Rocky Horror Show, que vivió una situación similar. 9 nominaciones, 0 premios. A partir de ahí, destacaría también Ragtime, por supuesto, con 11 nominaciones y 4 premios, incluyendo en este caso el de Mejor Revival y otros premios relevantes, como luego comentaremos, y también Cats de Jelly Goldball con 9 nominaciones y 3 premios. Es decir, ha habido 4 musicales que se han llevado o 4 o 3 premios cada uno. Ha estado muy, muy repartido. El principal premio de musical, Salud, se lo ha llevado Smigadoon. Revival ha sido para Ragtime, pero los premios de actuación sobre todo han sido para Ragtime y para los Boys, y luego se ha llevado libreto y partitura. Libreto y partitura que podrían ser un tanto discutibles, yo creo que al final tiene mucho que ver, lógicamente, con la serie en la que se inspira y, en fin, yo creo que fueron nominadas por los pelos, ¿no? Porque no estoy seguro de que cumplirán realmente todos los criterios. Pero como tampoco ha habido tantos estrenos, solamente 6 nuevos musicales, pues la verdad es que ha sido difícil elegir. Piensa que, por ejemplo, en partitura había 4 nominaciones, pero solo 2 de musicales, Los Boys y Smegadon. Las otras 2 nominaciones eran para música incidental de obras de texto, lo cual es bastante insólito, ¿no? Vale, yo quería preguntarte, Rufino, porque esto cuando me lo preguntan a mí, al final me parece que no tiene mucho sentido. Oye, Dani, tú con los Oscars de este año, ¿qué? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, tampoco creo que le dé a nadie el que le importe especialmente, pero a nuestros espectadores sí que les importa, Rufino, tu opinión acerca de si estás de acuerdo o no con los premios, si se asemejarían a lo que hubieras votado tú. Bueno, tú sabes que cuando estoy en Nueva York os hago siempre unas mini crónicas de lo que voy viendo y demás, y este año, cuando terminé de ver todos los espectáculos, os dije, mi voto sería para Smigadoon y para Ragtime. Por lo tanto, hombre, estoy en bastante de acuerdo con la opinión de los votantes, ¿no? En general, yo creo que además el reparto que se ha hecho de los diferentes premios está muy equilibrado, ¿no? Había muchas dudas si Cats podría haberse llevado Mejor Revival frente a Ragtime. Al final, Ragtime es un espectáculo que viene del City Center, de los Encore, donde se hacen siempre versiones semi-escenificadas, es decir, no son versiones, producciones demasiado pesadas en cuanto a escenografía, son bastante ligeras en ese sentido. Eso se criticaba, ¿no? Es decir, que al final, oye, un musical muy desnudo en cuanto a aparato escénico, pues estuviera compitiendo con algo mucho más original como era Cats. Pero claro, yo creo que también en la mente de los votantes subyace la calidad del material, ¿no? No solamente la calidad de la producción. Y ahí es verdad que Ragtime, que en su día perdió el Tony a Mejor Musical contra El Rey León, pues Ragtime es un producto infinitamente superior a Cats, ¿no? Aunque la producción de Cats esté muy bien, ¿no? Bueno, de Ragtime hicimos un programa hace poco, realmente musicales imaginarios, y la gente está esperando, Rufino, por el programa de Cats, que llegará en algún momento, probablemente junto con 7 novias para citarlo. Sí, yo creo que podría ir en ese lote, efectivamente. Oye, Rufino, también te digo, un programa de musicales muy populares o conocidos que tú odias puede ser un programa divertido, ¿eh? Sí, a ver, no te digo que no sea un programa divertido, pero en el fondo me da un poco de rabia, ¿eh? Fíjate que alguna vez me ha pasado por la cabeza los peores musicales cinematográficos de la historia, ¿no? Pero dices, ¿qué necesidad hay? Porque, hombre, podrías hacer de algunos, siempre los rescatarías, siempre encontrarías una manera de redimirlos, pero, hombre, eso te podría pasar pues con unos cuantos, pero para hacer mofa y befa del resto, pues sinceramente creo que no tiene mucho sentido invertir energía y tiempo en contenido así, ¿no? Totalmente de acuerdo y hay que recordar que, por ejemplo, ya hicimos un programa sobre Gris, Gris 2 y Gris Live, en el que al final, pues hasta Rufino acabó rescatando ciertos aspectos de cada uno de ellos. Perdón, Rufino, por esta interrupción, pero sigue, perdón. No, nada, si te parece empezamos, eso sí, haciendo un paseo muy, muy corto por el Off-Broadway, ¿vale?
porque yo creo que también ha habido títulos, o habrá, porque vamos a hablar de algo que también no se ha producido todavía, títulos muy interesantes. De hecho, técnicamente no solamente hablamos de los Broadway, que sabéis que son los teatros de hasta 500 butacas, ¿no? Entre 100 y 500. Vamos a hablar también de espectáculos que se han producido en Nueva York en esa temporada y que tienen que ver con, lógicamente, el teatro musical. Mira, vamos a empezar hablando de Masquerade. Masquerade se estrenó el pasado verano en Nueva York, empezó previas en julio y es la versión inmersiva del Fantasma de la Ópera. Bueno, cuando al fantasma le echaron del teatro en Broadway, pues estaba muy enfadado y enseguida amenazó con volver. Es Lloyd Webber el que al ver un espectáculo teatral inmersivo tiene la idea de pensar que el fantasma podría ser un buen espectáculo también inmersivo, ¿no? Donde al final la actuación de los diferentes intérpretes envuelve, igual que la escenografía, a los espectadores. Llama a Diane Paulos, que es una fantástica directora, para hacer esta producción y lo que hacen es alquilar unos grandes almacenes que estaban vacíos en el centro de la ciudad y adaptar sus diferentes espacios y plantas a los diferentes escenarios en que transcurre el Fantasma de la Ópera. Hasta el punto de que utilizan también, si la meteorología lo permite, la terraza, el rooftop del edificio, ¿no? Para la célebre escena que ocurre también en el techo de la Ópera de París, ¿no? Aquí la particularidad es que, claro, como lógicamente al ser inmersivo no puede haber demasiados espectadores, pues debe ser unos pocos, no debe llegar a 100 espectadores, lo que hacen es 6 producciones que arrancan con un intervalo de 15 minutos. Por lo tanto, hay 6 repartos diferentes. Lógicamente no hay una orquesta en directo porque en cada espacio está sonando un número musical diferente simultáneamente durante buena parte del tiempo. La música está pregrabada, salvo en algún momento muy concreto, y los actores, por supuesto, eso sí, cantan en directo, ¿no? Entonces tú llegas, de hecho te piden que te pongas, y si no te la dan, una máscara, idealmente que vayas vestido de etiqueta, y te van trasladando por diferentes espacios. Cambios notables más allá de esto, el musical empieza con el número de Masquerade, que recordarás que es apertura después del entreacto en el caso del original escénico. Ya es muy espectacular estar allí y ver cómo los diferentes actores bailan a tu alrededor, ¿no? Como es también muy espectacular, pues ver, en fin, el famoso candelabro, el chandelier, desplomarse en tus narices literalmente, ¿no? Bueno, te van llevando por diferentes escenarios de una manera además muy sutil, muy bien coreografiada, y la verdad es que es muy entretenido, es un espectáculo muy singular y otra vuelta de tuerca. Hay música adicional, hay música nueva, hay una escena completamente nueva que habla del origen del fantasma, ¿no? Cuando era un espectáculo de feria, ¿no? Era un freak, ¿no? Que era mostrado en los típicos freak shows que iban rodando por los pueblos, ¿no? Y de hecho, si no se ha editado ya, se va a editar ese disco de, digamos, música adicional. Ahora le ha dado Lloyd Webber por editar solo vinilos, en fin, lo cual está muy bien para románticos o nostálgicos como Xuan, pero en fin, para el público normal no es tan buena idea. Y vaya, muy recomendable, ¿no? No me extiendo más. Vale, perfecto. Sigue en cartel, yo creo que lo va a estar por bastante tiempo porque al final es una experiencia muy curiosa. Y además lo dices tú que no eres un especial fan del Fantasma de la Ópera, como ya quedó claro en el Que Ruina de Función que le dedicamos en su momento. Correcto. Bueno, también ya en octubre, se estrena The Baker's Wife. Aquí no me siento mucho, hablamos de The Baker's Wife al explicar la carrera de Stephen Schwartz. Un revival concierto en canto, con buenos intérpretes,
recordemos que estaba al frente Arena DeBose y Scott Bakula, también Judy Kahn, que de hecho se ha llevado algún premio por su actuación. Bueno, una obra que se ha intentado rescatar varias veces, se ha reescrito constantemente el libreto, pero que yo creo que todavía no ha cuajado, ¿no? Es un intento loable, pero que creo que todavía no ha cuajado, y ojalá lo haga, porque tiene una fantástica partitura y yo creo que la historia es francamente bonita. A continuación, mencionar, se estrenó en noviembre, Spelling Bee. Bueno, técnicamente, The 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Bueno, este es un musical sobre los Spelling Bee, que son esos concursos en los que chicos de institutos, de escuelas, tienen que deletrear palabras particularmente, en fin, complejas, ¿verdad?, del diccionario inglés. Todo eso sí, interpretado por adultos. Bueno, este es un musical maravilloso de William Finn, que se había estrenado en el Off-Broadway en 2005 y luego dio el salto a Broadway. Desde el Off a Broadway en 2005, estuvo hasta el 2008 en cartel, tuvo algunos premios. Bueno, es un musical sorprendentemente encantador, en el que al final vamos descubriendo las historias individuales de los diferentes concursantes, con números musicales extraordinarios, una gran dirección aquí de Danny Mefford. El libreto, por cierto, era de Rachel Schenkin, la partitura, como ya he mencionado, de William Finn, que murió prematuramente hace pocos años, ¿no? Entre el reparto, pues Kevin McHale, Jasmine Amy Rogers, Justin Cooley, Philip Arroyo. Bueno, un musical divertidísimo. Rufino, a mí me interesa especialmente, quiero decir, le tengo especial ganas, parece totalmente mi mierda, pero sí que es cierto que es un musical que tiene difícil viajar a otros países, probablemente, ¿no? Sí, porque claro, los Spelling Bees no deja de ser un fenómeno estrictamente estadounidense, ¿no? Pero bueno, es verdad que tampoco hace falta conocer demasiado al respecto para disfrutarlo. Al final basta con que sepas, oye, que tienes a unos finalistas que vienen de diferentes escuelas y han pasado determinadas cuartos de finales, etcétera, semifinales, etcétera, para llegar a la final, en este caso estatal, y que ahí, pues bueno, concursan y cada uno pues trae, digamos, su mochila, su historia. En eso es un poco a Chorus Like, ¿no? Vamos a descubrir la intrahistoria de cada uno de esos personajes. Luego además hacen algo muy divertido, que está en el libreto, de hecho, que es sacar a gente del público. Hay momentos en que la gente del público también concursa. Y ahí, pues hombre, hay gente más o menos hábil deletreando, ¿no? Eso es muy divertido. Bueno, hasta el punto de que ya la gente, lo que pasaba en el teatro es que la gente se apuntaba. Y entonces, pues al final seleccionaban, creo que eran 4 al final, para que estén un cierto tiempo en escena. Además, bueno, tienen la manera luego de conseguir que salgan en el momento que ellos quieran, ¿no? Porque de repente, tal como explicita el libreto, en este momento, para que se vaya el último miembro del público, se deletrea una palabra imposible y además cada vez que se pronuncia se dice diferente, y si se pide la definición, porque los concursantes pueden pedir la definición para entender, y que se use una frase, ¿no? Que se use una frase, eso sí que me suena, sí. Definición y que se use una frase. Bueno, pues la definición que sea pues lo más absurda posible. ¿No? Son momentos también muy divertidos, ¿no? Hay gente que va con mucho espíritu competitivo y realmente quiere deletrear bien todas las palabras que se le pongan por delante, pero claro, al final están abocados al fracaso más pronto que tarde, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, uno de los grandes triunfadores de la temporada en el Off-Broadway ha sido Exodus. Ha conseguido bastantes premios. Este es un musical que viene del circuito regional, con dirección de David Mendizábal, y que nos habla de Henry, que es un hombre negro esclavizado en Texas que escapa hacia el sur cruzando el Río Grande en busca de la libertad, cruzando a México, y allí conoce a Carlos, que es un ex soldado mexicano
o granjero, dependiendo del momento en que se haya producido el estreno de esta obra, que también arrastra sus propios conflictos personales. Bueno, partitura muy rock, y que ha tenido una gran acogida por parte del público, ¿no? Bueno, pues yo creo que podría en algún momento incluso plantearse el salto a Broadway. Más allá de esto, también esta temporada hemos podido asistir tanto en Londres como en Nueva York a la celebración del 25 aniversario de The Last Five Years. The Last Five Years es un musical de Jason Robert Brown, que se repuso de hecho en Broadway el año pasado, si recordáis, con Nick Jonas y Diane Warren al frente, Sí. el melifluo Nick Jonas, en fin. En esta ocasión, para esta versión en concierto semi-escenificada, pues hombre, tenemos a Ben Platt y a Rachel Zegler, es decir, tenemos a un reparto fantástico. La dirección tanto musical como escénica era del propio Jason Robert Brown, que estaba al piano durante estos conciertos, ¿no? Bueno, pues un espectáculo muy memorable y además pues con dos de los nombres, yo creo, más interesantes, de los nombres jóvenes, emergentes más interesantes del momento. Bueno, y hasta ayer mismo, y desde el día 9 de junio, se ha podido ver sobre el escenario de la Metropolitan Opera un musical. Se ha podido ver The Last Ship de Sting. Bueno, The Last Ship es un musical en el que Sting ha trabajado durante muchos años, que se estrenó en su momento en Broadway en el 2014, pero que fracasó, cerró después de un número muy bajo de representaciones. Incluso comercialmente intentaron insuflarle cierta vida incorporando a Sting al reparto, pero claro, en cuanto tuvo que dejar la función para una gira que ya tenía comprometida, pues las ventas se desplomaron y eso abocó al fracaso a ese musical, que tuvo una recepción crítica mixta. Se hablaba muy bien de la partitura, el libreto se criticó como confuso, en fin, ahí tenía Sting una espina clavada, ¿no? Bueno, pues con el paso de los años ha seguido trabajando en este musical, ha visitado algunas ciudades y durante este año lo ha tenido de gira. Ha estado en París, ha estado en Ámsterdam, ha estado en Australia y estos pasados días, como digo, sobre el escenario de la Met. Bueno, este es un musical que habla pues del típico pueblo industrial inglés en la época de Thatcher y del astillero que da trabajo a todo el pueblo, que está condenado al cierre, y cómo pues los trabajadores del astillero se unen para la construcción del último barco que va a salir de esa factoría, de ese astillero. El protagonista es el capataz de esa obra, que interpreta el propio Sting. Nuevo libreto en esta ocasión de Barney Norris, que trataba de solucionar los problemas del montaje anterior, que se entendía casi más como un ciclo de canciones por lo deslavazado del libreto, que no era capaz de empastar bien los diferentes números musicales. Yo creo que en ese sentido hoy la historia fluye bien, narrativamente es interesante, yo creo que te puedes realmente interesar por el conflicto que nos están explicando en escena. Yo he de decir pues que, en fin, a mí Sting me produce y no lo puedo evitar. Esto no tiene que ver con este musical en concreto, sino que tiene que ver con el artista en general. Me produce somnolencia. No me pareció un mal espectáculo, pero es verdad que, claro, no puedo decir que vibrase con The Last Ship, la verdad. Vale. Mira, Rufino, aprovecho para dejarte respirar y toco campana, que hace tiempo, clink, 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 Ed Hernández se suscribió, lleva 42 meses suscrito. Ed Hernández, Bravo. te mandamos los mejores deseos y un piso en la Castellana. No sé qué prefieres, quédate con uno o con otro. Puedo mandarte el piso y, en cambio, nuestros peores deseos, o los mejores deseos y te jodes, te quedas sin piso. Tú verás, o sea, en la vida hay que decidir, amigo. Rufino, vamos a seguir. Y por último, vamos a mencionar un espectáculo que se va a producir entre julio y agosto durante un par de semanas en el Radio City Music Hall, ese escenario magnífico donde, por cierto, se entregaron estos Tony, versión de Arena Concert Spectacular de Los Miserables. ¡Oh, qué maravilla!
A raíz del 40 aniversario, entre otras celebraciones, lo que ha hecho Macintosh es producir una versión en concierto para grandes espacios, para típicamente palacios deportivos, que es la manera elegante de decir polideportivo, ¿verdad? Arena, desde luego, en inglés suena 1000 veces mejor, pero también grandes teatros, como puede ser en este caso el Radio City Music Hall, o en Londres, que se va a ver en apenas unos días, vamos a poder verlo en el Royal Albert Hall. Bueno, versión en concierto con el reparto, digamos, que forma parte de el banquillo de la escudería habitual de Macintosh. Ahí están los nombres previsibles del momento actual, ¿no? Pues en Valjean se están alternando Alfie Boe, Jerónimo Rauch, Killian Donnelly, es decir, los nombres que habitualmente vienen asociados a Los Miserables en los últimos años. De hecho, yo creo que la lástima es que no nos haya sorprendido Macintosh, pues, Matt Lucas va a volver a hacer de Thenardier una vez más, y una vez más le va a dar patadas al libreto sin cesar. Es una pena, lo único que yo pienso, eso sí, es una pena que este espectáculo, que en todo caso, por supuesto, para los aficionados y sobre todo para los amantes de este musical como nosotros, pues es impagable, ¿no? Pero que al menos nos haya innovado algo en la selección del reparto, ¿no? Y que al final son nombres pues que ya han pasado por el West End o por muchos otros escenarios, que asociamos desde hace muchos años a Los Miserables, y en ese sentido pues no hay sorpresas, ¿no? Que es lo que quizás nos gustaría, sabiendo que ya Macintosh no nos va a dar sorpresas en otro apartado y que se va a morir produciendo pues la versión escénica actual que todos conocemos del 25 aniversario. Bien. Bueno, pues este es un pequeño paseo por el Oz. Obviamente ha habido muchísimas más cosas, es un mundo muy vibrante el del Oz y el Off-Broadway, pero bueno, hemos querido seleccionar algunas que tienen, yo creo que un interés especial. Bueno, pues vamos a hablar de la temporada de Broadway, ¿no? Y vamos a empezar hablando de los flops, vamos a empezar hablando de los fracasos. El más estrepitoso de la temporada, sin lugar a dudas, ha sido el esperado largo tiempo nuevo musical de Stephen Schwartz, The Queen of Versailles. De Queen of Versailles ya hablamos también en el repaso de la carrera de Schwartz, ¿no? Con lo cual hoy no voy a abundar mucho más. Al final, 49 funciones después de haber hecho 32 previas, solo 81 funciones totales, un gran fracaso, tanto es así que ni siquiera llegó a la temporada navideña porque cerró el 21 de diciembre. Claro, si el musical ni siquiera tiene ya la capacidad de vender entradas durante la temporada más alta de Broadway, que es la Navidad, eso quiere decir que el musical se ha despeñado de la manera más cruel, ¿no? Bueno, pues vaya una racha de fracasos de Stephen Schwartz llevamos este año, pero bueno, en fin. Sí, a ver, Schwartz, en fin, ya sabéis que tiene una carrera bastante irregular, en fin, rescatar el programa, pero bueno, no era un musical, tenía algunas cosas muy positivas, hombre, por supuesto la Chenoweth para empezar, que está fantástica, la partitura tenía algunos momentos brillantes, pero otros que quizás no lo eran tanto. La historia yo creo que estaba un tanto deslavazada. Recordaréis que se basa en un documental, en una historia real. Bueno, al final, críticas mixtas, ojo, no necesariamente todas negativas, pero bueno, cosechan los Tony, pues 0 nominaciones, ¿no? 0 nominaciones, ni siquiera partitura, ni siquiera actriz. Ni F. Murray Abraham. Tampoco, que estaba también fantástico dándole apoyo a la Chenoweth, ¿no? En fin, bueno, perdón. Pues un fracaso que lamentamos en todo caso, ¿no? Pero es cierto que a pesar de los esfuerzos de todo el equipo creativo y artístico, al final estaba Michael Arden al frente, que es un director de los mejores del momento actual, pues no consiguió cuajar, ¿no? Y, o sea que ni siquiera ves factible que se convierta en un musical de culto
que dentro de un No, tiempo... No, vale, bien. no, eso muchas veces ocurre. Fíjate, yo creo que el mejor ejemplo es un musical de los autores de Ragtime, que se llama Seussical, y es un musical basado en las historias del Dr. Seuss, que es Ah, Seuss, Seuss, que es un autor, digamos, de literatura infantil extremadamente popular en Estados Unidos. Su personaje más conocido quizás sea The Cat on the Hat, el y el gato Grinch, ¿no? en el También. sombrero. Sí, creo que también, sí, también es del mismo autor, ¿no? Que además te he Eh, visto muy Spelling Bee ahí con Zeus, no, que... pero Seuss, esa es fácil, ¿no? Pero quería que no lo confundierais con Sioux, ¿no? Porque, en Vale, fin, de sí, eso sí. ya hablaréis en algún programa de western, que como sabemos lo somos Sí. todos. Pero fíjate, Seussical se estampó en Broadway, a pesar de que era una historia, digamos, con muchísimo apoyo popular, un equipo creativo de primer nivel. Y sin embargo, es el musical que más royalties le da a la pareja creativa. Ostras. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimas producciones a nivel regional y a nivel de high schools. Sí, vaya, pues es curioso, fíjate, yo conocí hace un par de años a un señor que tenía un negocio aquí en Vigo, pero que su principal fuente de ingresos era una canción que compuso y que cantaban los cantajuegos Fíjate. para los niños. Y fíjate qué tontería, pero el señor ahí cobraba su panoja de lo de los cantajuegos. Es un caso curioso. Muy bien. El otro fracaso de la temporada es Beaches, playas, ¿vale? Bueno, que es el ¿Eso musical. cómo se deletrea exactamente, Rufino? Porque Lo puede tienes dar en lugar a pantalla. confusión. Lo tienes en Ah, vale, vale. pantalla. No, 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 es que puede dar lugar a confusión la palabra. Bueno, de esta novela, porque originalmente es una novela, se hizo una adaptación cinematográfica de cierto éxito, yo creo que muy generacional y muy circunscrito a Estados Unidos, llamada Eternamente Amigas, con Bette Midler al frente del reparto. Es una película de Gary Marshall que, como digo, bueno, pues tuvo un éxito muy generacional. La verdad es que yo no he leído la novela, pero sí he visto la película y es un tanto incomprensible que, bueno, esto cuenta la historia de dos amigas que se conocen de niñas en Atlantic City. Vienen de dos mundos muy distintos, una es clase alta, acomodada, la otra es una niña judía de Brooklyn, que se dedica al mundo del espectáculo y encadena, pues primero como niña prodigio, en fin, prodigio, dentro de un orden, ¿no? Circuito muy, muy regional, y que al final un día consigue saltar a la fama, ¿no? Pero luego la historia encadena clichés uno detrás de otro, es tan predecible que, en fin, la verdad es que yo que este es el musical de esta temporada en el que peor lo he pasado. Ya. O sea, hasta el punto realmente de estar deseando que terminase. Porque, claro, como digo, la historia es muy predecible, la partitura olvidable, los intérpretes hacían un esfuerzo brutal por tratar de hacer suya la historia y agradar al público, y eso sin duda lo salvaría. Ahí teníamos a Jessica Bosch y a Kelly Barrett al frente, pero lo cierto es que tenía muy poco interés. Como al final yo creo que ya sabían que era un musical de que no podía tener grandes aspiraciones, al final lo anunciaron en su paso por Broadway como una etapa más de la gira nacional que ya se estaba Ya. produciendo. Pero claro, es que han tenido que cerrar anticipadamente, es decir, ni siquiera han sido capaces de ocupar esa temporada limitada. Al final han sido 28 previas y 38 funciones, o sea, 66 funciones en total. Ya. Con lo cual, bueno, pues un fracaso y un musical que yo creo que, en fin, se va a hundir en las arenas movedizas de la historia. Bien, dice aquí Ari que Jessica Bosch fue la élfaba que ella vio en Broadway. Mira, pues Sí, ahí está. una veterana ya y se esfuerza mucho además claro, que se tiene que poner en los zapatos de Beth Midler, por otra parte, o sea, que imaginaros, ¿no? Eso ya per se es un reto, ¿no? Pero la verdad es que el musical era para cortarse las venas, hablando, en fin, mal y pronto.
Pero ¿te Bueno, gustó o no te gustó, Rufino? Porque no me ha quedado... me pareció injusto que no hubiera obtenido ni una sola nominación a los premios Tony, de hecho. Por lo que fuera. Bueno, vamos con las reposiciones. De hecho, yo diría que este ha sido el año, la temporada de las reposiciones. Ha habido reposiciones muy interesantes. Siempre, por supuesto, hay la polémica, ¿no? De, oye, pues, cuánto se apuesta o no por los nuevos musicales, por los nuevos autores, cuánto se arriesga en Broadway. Pero, oye, rescatar ciertos títulos del olvido o rescatarlos de una manera revolucionaria en cuanto al planteamiento, pues yo creo que también tiene su cierto riesgo, ¿no? Luego hablaremos de eso. Quiero decir, cuando pensamos en las reposiciones, en el mundo del teatro estamos hablando de algo ligeramente distinto que los remakes en el mundo del cine. Quiero decir, así como de los remakes estamos un poco hartos y tal y cual, de golpe encontrarte con una buena reposición, con una nueva dirección, un nuevo elenco y tal. Hombre, a mí me disgusta bastante menos que el remake en el cine. Mira, el mejor ejemplo de esa temporada es un texto que es La muerte de un viajante, que ya no sé cuántas veces se ha repuesto en Broadway y ha vuelto a ganar mejor revival, entre otros muchos premios. Pero claro, ¿cómo no te va a apetecer ver Muerte de un viajante con Nathan Lane al frente? Pues claro que te va a apetecer. O sea, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre hay esa preocupación, ¿no? Sobre cuánto se apuesta o no en Broadway por los nuevos títulos y los nuevos autores, ¿no? Pero es verdad que con lo que te arriesgas económicamente en Broadway, pues es verdad que las cosas tienen que haberse probado un poco antes de llegar, pues, a esa cima que es Broadway, donde tanto cuesta, ¿no? Producir un estreno. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de dos return engagements. Esto es la reposición de la reposición. Es decir, oye, montajes que ya han pasado por Broadway y que con la misma escenografía, la misma dirección de escena, la misma partitura, en este caso, simplemente aprovechando que los musicales están haciendo National Tour por Estados Unidos, programan una parada en Broadway, aprovechando que hay algún teatro disponible durante unas semanas y, oye, hacer caja pues con títulos que siempre son gratos para el público, yo diría, más comercial, ¿no? El primer caso es Mamma Mía. Mamma Mía, que ya nos remontamos a 2001, el estreno del montaje original, y que aquí simplemente se repone tal cual, pura réplica de este montaje original, simplemente aprovechando que ahora mismo está haciéndose la gira nacional. Bueno, esto llega al punto de que ni siquiera este título es elegible para los Tony, ¿no? Porque no aporta nada nuevo. El siguiente return engagement del que vamos a hablar es Beetlejuice, que también está ya de gira, un musical divertido, basado lógicamente, como podéis imaginar, en la película homónima de Tim Burton. Bueno, yo diría que es un musical para pasar el rato, que no es cosa menor, no lo estoy diciendo ni muchísimo menos de forma peyorativa. Reposición limitada del montaje del 19, que se vio abruptamente interrumpido por la pandemia y luego fue desalojado de su teatro, incluso aunque estaba comercialmente funcionando, pero no llegaba a los índices de recaudación que se exigían en esa sede en la que se había estrenado. A ver, yo tengo muchas ganas de ver este musical por motivos obvios y en cambio este musical sí que estoy convencido de que más pronto que tarde acabará viniendo por España. Sí, igual que ha venido la familia Adams, que es de la misma familia, nunca mejor dicho, pues yo creo que este puede llegar fácilmente, ¿no? Este es un crowd pleaser, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, ya hablamos de cosas más serias cuando hablamos de Ragtime. Ragtime, vamos a remitir a nuestros queridos espectadores al programa sobre musicales imaginarios, donde hablamos largo y tendido no solamente de la película, la novela, sino también del musical y de este montaje, que se estrenó en octubre del 25, como digo, en el Lincoln Center, aprovechando su paso previo
durante un par de semanas por el City Center, dentro de los encores, que rescatan musicales normalmente olvidados y difíciles de producir. Sí. Pero bueno, tuvo tanto éxito esta reposición tan limitada que, aprovechando también que Leah Divisonet, la directora, pasaba a ser directora artística del Lincoln Center, bueno, pues se lo han llevado al teatro donde suele producir musicales en Lincoln Center, que es el Vivian Beaumont, y ha estado una temporada larga, porque estaba programado inicialmente hasta enero y al final ha tenido sucesivas extensiones y cerrará ya en agosto. Pero la verdad es que ha tenido un gran éxito de público, por supuesto también de crítica. Como sabéis, es de Flaherty Arens, con libretos de McNally. Entre el reparto, pues Joshua Henry y Casey Levy al frente. Los dos ganadores merecidísimos del premio Tony en esta temporada, acompañados también pues de Brandon Uranovich, de grandes secundarios, en fin, un montaje altamente recomendable. Es verdad que bastante desnudo de escenografía por su propio, digamos, origen dentro de los encores, pero eso es algo que, si la calidad interpretativa y del propio texto son buenas, a ningún amante del teatro le puede molestar, naturalmente, ¿no? Aunque ha habido críticas a este respecto, ¿no? Sí. El mejor revival del año también, en mi opinión, que os voy a decir. 11 nominaciones, al final 4 premios: revival, actor, actriz y también diseño de sonido. Ahí fue divertido porque el ganador de diseño de sonido, en los Tony, le llaman a escena y dice, pero ¿por cuál he ganado? Porque estaba nominado también por Cats. Y le tienen que decir, no, has ganado por Ragtime. Ah, bueno, vale. Bueno, otro revival interesante de la temporada, Chess. Bueno, Chess es un musical que se estrenó en los 80 a iniciativa de Tim Rice. Es Tim Rice el que crea el concepto, en fin, de esos jugadores de ajedrez, uno de ellos detrás del telón de acero, otro estadounidense, y en fin, todas las, digamos, historias que suceden a su alrededor, tanto desde el punto de vista romántico como desde el punto de vista político. Y la partitura corrió a cargo, la música corrió a cargo de los componentes masculinos y compositores de ABBA, Anderson y Ulvaeus, ¿no? Partitura completada por Rice, a cargo también de las letras, no solo del libreto. Bueno, este es un musical que tuvo un éxito moderado en Londres en su estreno. Luego, para llevarlo a Broadway, decidieron rehacerlo completamente y allí fue un fracaso estrepitoso. Es un musical que luego ha tenido sucesivas encarnaciones, hecho en concierto en numerosos países. Cada vez que se ha repuesto, se ha manipulado el libreto. Ha llegado un momento en que Tim Rice ya no ha querido saber nada del libreto, y en este caso había un nuevo libreto a cargo de Danny Strong, que yo creo que es más conocido seguramente entre nuestros espectadores por su trabajo para cine y televisión, ¿no? Showrunner de alguna serie que por supuesto yo no he visto, ¿no? Bueno, Danny Strong intenta construir un nuevo libreto alrededor de los números musicales, que son extraordinarios, compuestos por ABBA, y lo logra parcialmente. Yo creo que en algunos casos le da mucho protagonismo al árbitro, que se convierte en narrador de los campeonatos de ajedrez, pero bueno, cae a veces en un humor, incluso diría algo fácil, algo facio, y la historia, aunque también pasa, digamos, a primer plano, Florence, la mujer de ese triángulo amoroso, tiene más peso en la historia, lo cual tiene sentido, pero bueno, con todo y con eso, yo creo que no ha terminado de cuajar tampoco este libreto, ¿no? Vaya. Dicho todo lo cual, bueno, te dejas llevar, por supuesto, por el trío protagonista, que está fantástico: Aaron Tate, Lea Michele y Nicholas Christopher, los tres soberbios, un montaje fantástico de Michael Mayer. ¿Y qué más le vas a pedir? Bueno, pues que la historia no termina de cuajar, es igual. Han pasado 2 horas y media, casi 3, en un suspiro,
y te lo has pasado bomba, porque es que es verdad que la partitura es a prueba, vamos, de De toda cualquier clase, libreto. sí, de cualquier libreto, de cualquier explosivo, ¿no? Eh, Mira eh, qué te iba a decir. Pregunta Ari si lo de Lea Michelle sin nominación tiene mucho sentido. no, no, es justo lo que iba a decir. Ah, Lea perdón. Michelle, no, trasládame por favor las preguntas y comentarios, que ya sabéis que yo no tengo el chat abierto. Yo creo que Lea Michelle sin duda se merecía una nominación. No me cabe duda. El premio, pues ya es más discutible, porque es verdad que Casey Levy en Ragtime haciendo el papel de la madre está, vamos, extraordinaria, ¿no? Y eso que se tenía que poner en los zapatos de Mary Mazzi, que lo estrenó en su día la malograda Mary Mazzi. Pero yo creo que una nominación sin duda merecía. Y yo, de hecho, después de ver este montaje, claro, me faltaba mucha temporada por ver, porque esto se estrenó, pues mira, en noviembre. Yo predije que a Lea Michele la nominarían y que hasta se llevaría el Tony, como ya lo tiene algún compañero más suyo de Glee. Pues no, pues Ya. no. Dicho lo cual, ha reaccionado de manera extremadamente inteligente. Sabéis que es una chica que no siempre su carrera la ha sabido dirigir de la manera más Cierto. inteligente. Y no sé si habéis fijado que en el segmento en el que ella aparece, en el número musical de apertura de los Tony, ella tiene una frase. Y bueno, hablan del teatro y se habla maravillas de lo maravilloso que es el teatro, bla, bla, bla. Y ella solamente dice la frase, y no lo hacemos por los premios. Bien, En bien, el bien, momento bien. en el que está Esto. en primer plano, ¿no? Bueno, mucha deportividad, eres inteligente, chata. Al final, si algún día quieres que te vuelvan a nominar, eres muy joven, tienes mucha carrera por delante y ganar el premio que sin duda lo acabará ganando. Bueno, otra reposición interesantísima y quién me ha visto y quién me ve ha sido la de Cats de Jellicle Ball. Bueno, fíjate, yo antes de ver este montaje, como lo tenía bastante oxidado, porque Cats no es de esos musicales que yo escuche a menudo, tampoco veo a menudo ninguna de las grabaciones audiovisuales, ni la que hay, digamos, sobre un escenario, ni la versión cinematográfica que no hará falta calificar. Pues claro, digo, bueno, me lo voy a repasar antes. Pues claro, lo tengo oxidadísimo, ¿vale? Me sé la Claro. premisa, pero es que ya no, me sé poco más, ¿no? Porque además, hasta los números musicales es de decir que hay un par de momentos absolutamente memorables. A mí me encanta el Jellicle Ball, sinfónicamente es un momento fantástico. Me gusta Memory, aunque ya, en fin, Ya huele. ya huele. Pero, claro, dime otro número musical que te guste. Uf, cuesta, Aquel cuesta. del gato Bueno, el gato son todos. en el tren, este era, sí, bueno, eso, en fin. Buf, buf, bueno, es que es complicado, ¿no? Bueno, total, Sí, que me sí vi que lo es. la grabación teatral, la original, que es la que tenía un reparto de campanillas, John Mills haciendo de Gas de Theater Cat, por ejemplo, Ellen Page haciendo de Gritabella, imagínate, ¿no? Y Dios mío, qué mal lo pasé. O sea, No, no, te creo, te fue creo. una tortura. Y digo, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues total, me siento a ver esto y me lo pasé a los indios. O sea, no quería que acabase. Me fue extremadamente divertido. Bueno, ¿Quién entonces, eres y vamos qué has hecho con Rufino? ya. Entonces, vamos a explicar un poco esto. Si recordáis, en el anterior programa de las temporadas hablamos de que estaba triunfando, de que había triunfado en el Off-Broadway, ¿no? Sí. Bueno, pues los directores escénicos, que son dos de este musical, dicen, oye, vamos a trasladar esta historia a un mundo completamente diferente, que es el de la cultura ballroom de Nueva York, ¿vale? Entonces, esta transposición, y ahora voy a abrir una digresión que espero que sea breve. Claro, transponer musicales no es algo que ocurra con frecuencia. Pero Fíjate, puedes contarnos qué es la cultura ballroom. sí, pero déjame primero que hable de Vale, transposiciones perdón. y luego os hablaré de la cultura ballroom. Bueno, vamos a hacerlo al revés, porque quizás así se entienda mejor, ¿no? El salto cuántico
que se ha producido aquí. Bueno, aquí voy a tirar de chuleta, ¿eh? Pero bueno, Vale. porque lo quiero explicar bien. ¿Qué es la Ballroom Culture de Nueva York? Bueno, pues es una subcultura artística, social, comunitaria, que surge en el ámbito LGBT, especialmente entre personas negras y latinas, que combina danza, moda, performance y comunidad. Esta cultura gira en torno a los bailes o competiciones, donde los participantes desfilan, bailan, posan o actúan. Compiten en categorías: moda, belleza, actitud, realness, y son evaluados por jueces y pueden ganar premios o prestigio. Bueno, sus raíces se remontan a los drag balls del siglo XIX. ¿Qué eran esos drag balls? Pues eran bailes de disfraces, que era la manera que tenían los hombres trans de vestirse de mujer. En bailes de disfraces y poder bailar con otros hombres, ¿no? Bueno, pues eso va evolucionando hasta la escena moderna que se desarrolla en Harlem y otros barrios de Nueva York a partir de los años 60 y 70. Esto surge como respuesta pues al racismo, porque los concursos de drag en este momento los dominaban los blancos, por supuesto homofobia, transfobia o exclusión social, porque aparecen también, se organizan a través de las houses, las casas, que es la familia elegida. Es decir, pues te puedes imaginar que estas personas bastante marginales no siempre tenían, en fin, el mejor contexto familiar, pero luego podían elegir una familia, ¿no? Entre sus amigos, en el círculo del ballroom, ¿no? Y esas familias tenían madre o padre, tenían, digamos, un jefe del clan. Bueno, eso lógicamente proporcionaba apoyo emocional, protección y generaba comunidad. Lo más importante, el voguing, hacer vogue, es decir, desfilar, inspirado en poses de revistas de moda, con movimientos angulares, teatrales muy expresivos y combinan danza, actitud y narrativa corporal. ¿Y qué se hace en un baile de este tipo? Pues pasarela, performance, lip sync, es decir, se hace playback. Hay categorías como realness, es decir, hasta qué punto puedes parecer convencional, face, body, fashion, brands, diferentes categorías, ¿no? Bueno, esto al final estamos hablando casi de un contexto, y perdonad el discurso, tipo RuPaul y todos estos concursos de drag. Claro, lo que pasa es que RuPaul y The Drag Race es ya la versión de masas mainstream de todo este movimiento, ¿no? Que tiene, digamos, yo creo que una raíz mucho más cultural, si quieres, ¿no? Bueno, pues como decíamos, los directores dicen, vamos a hacer la transposición de la historia de Cats a un ballroom y a una tarde de competición, de tal manera que, oye, los gatos van a actuar y van a competir en diferentes categorías y al final, pues el jefe del clan, All Deuteronomy, le concederá una vida extra al ganador, ¿no? Que va a ser Grizabella, ¿no? La cantante de Memory. Bueno, aquí es muy interesante también hacer la reflexión sobre las transposiciones, ¿no? Fíjate, en los textos, cuando muchas veces se adaptan textos, sobre todo más o menos clásicos, muchas veces los directores, a veces con la ayuda de un dramaturgo, se permiten toda clase de libertades. Por ejemplo, Hamlet es una función de 4 horas. Es muy habitual que se condense, hombre, en la Royal Shakespeare no tanto, pero más allá de la Royal Shakespeare es muy habitual que se condense, que luego se traslade de época, que se fusionen personajes. Esto es bastante habitual, hasta el punto de que a veces pues ya no reconoces ni la obra original, porque a veces, en fin, se cometen verdaderas atrocidades. Sin embargo, cuando hablamos de transponer, lo que estamos diciendo es no vas a tocar ni una coma de la partitura ni del texto. Y simplemente apoyándote en otros recursos, vestuario, escenografía, visual, lo vas a trasladar completamente de época o de contexto o de significado. Esto ocurre mucho en la ópera. Era lo que te iba a preguntar. Claro, los directores de escena tienen el reto de, oye, montar de nuevo, pues imagínate, Turandot, ¿no? Que, fíjate, hace poco tuve la fortuna de ver a Jonas Kaufmann, que, en fin, para ti sería como decir, pues yo qué sé, un jugador ahora famoso de fútbol que haya por ahí, dime uno. Yago Aspas.
Bueno, pues vale. Pues no, hombre, uno que sea potente, joder, que juegue en el Paris Saint-Germain o Vale, en el Real Madrid o un Mbappé, sí, pues eso. un tipo de eso. Pues Jonas es el Mbappé del mundo de la ópera, ¿no? Un tenor fantástico que hacía Calaf, el protagonista o protagonista de Turandot, de Puccini. Bueno, pues esta Turandot, que era dirigida por la Fura dels Baus, por cierto, bueno, pues estaba trasladado a un espacio, una ambientación de ciencia ficción, ¿no? Bueno, mientras que Turandot es una historia de la China clásica, Sí, del Imperio Chino. Claro, lo que ningún director se atreve es a tocar una coma de la claro. partitura ni del libreto. Otra cosa es que luego hay mucha investigación, porque de muchas óperas hay 20.000 versiones, porque también eran productos muy vivos, ¿no? Sí, Muchas veces hasta el fallecimiento del compositor. Eh, pero el reto de ser capaz de cambiar el significado de una obra sin alterar el texto, yo creo que es muy singular. Y tiene mucho sentido, pues cuando, pues eso, si vas a ver Turandot o Tosca o La Traviata, pues claro, el aficionado a la ópera pues ya está harto del montaje clásico, del montaje canónico. Si eres capaz de encontrar un ángulo que funcione, pero tiene que funcionar. Mira, por ejemplo, hay un montaje maravilloso del Elixir d'Amore dirigido por Mario Gas, que cambia la ambientación, se la lleva del 19 a la posguerra, claro. post-segunda guerra mundial en la Italia rural. Bueno, pues funciona de maravilla, ¿no? Eh, a veces incluso hacen saltos más arriesgados, ¿no? Cambiando el significado o a veces con alguna escena previa al inicio de la música o durante la obertura, ya hay, digamos, cierta narración que permite dar un cierto contexto. Pero bueno, yo creo que el tener, digamos, ese corsé y aún así ser capaz de generar un producto diferente e interesante es un reto que yo Totalmente. creo que es muy, muy interesante, ¿no? Sin embargo, en las obras de texto, pues lo fácil es recortar texto, personajes, adulterar el producto, ¿no? Sí. En fin, no tiene para mí la misma dificultad. Bueno, pues esa transposición funciona de maravilla, porque al final lo que puedes ver son unas coreografías espectaculares. Al final, el ángulo que se le busca a todos esos números musicales funciona muy bien. Los bailarines extraordinarios, un vestuario brillante, de hecho gana estos dos Tony, tanto el de vestuario como el de coreografía, ¿no? Junto con el de dirección, lógicamente. El de Revival, Claro. pues quizás no, porque al final el material no es tan noble, pero desde luego, dirección, ¿cómo no lo va a ganar? Muchas veces estas transposiciones se apoyan a un dramaturgo, que es el que imagina un contexto diferente, pero aquí fueron los dos directores los que generaron ese nuevo contexto, ¿no? Bueno, muy interesante. Lloyd Webber está encantado, está feliz con este momento que está viviendo de revival de viejos títulos suyos a los que directores con cierto riesgo encuentran un nuevo ángulo que atrae al público en hordas. Ha pasado con Sunset Boulevard, ha pasado con Evita en Londres, va a saltar a Broadway, ha pasado ahora con Cats, la versión inmersiva del Fantasma. Bueno, pues yo creo que Lloyd Webber, al margen de los musicales en los que está trabajando, amenaza todavía con al menos dos más. Más allá de eso, es verdad que yo creo que está viviendo, y yo creo que merecidamente además, porque al final es un nombre relevante en la historia del género, pues un revival de títulos que le debe estar haciendo muy feliz, ¿no? Sí. Bueno, siguiente título, The Rocky Horror Show. Bueno, pues The Rocky Vale, Horror Show bueno. en el Estudio 54, donde si no, ya sabéis, el musical ya clásico de Richard O'Brien y con un reparto también de campanillas. Luke Evans, Rachel Dratch, Stephanie Sue, Juliette Lewis, Amber Oh, Gray. Julius Bueno, Luis. sí, era Magenta. Magenta. Bueno, una fiesta. Este es el mejor resumen que podemos hacer. Una auténtica fiesta, un montaje divertido, transgresor, ocurrente, que eso sí, tenía que lidiar con el fenómeno cinematográfico. Pues claro, lo que ocurre ahora en las reposiciones de Rocky Horror
es que los locos, los aficionados, los seguidores de The Rocky Horror Picture Show, pues claro, igual que interactúan con una pantalla, pues claro, se animan a interactuar con los actores, ¿no? Eso, claro, obligó a la producción a pedir una cierta prudencia o moderación por parte del público. Lógicamente había intervenciones del público, ad-libs de los actores, por supuesto, a continuación. Claro, hay Rachel Dratch, que hacía el papel de la narradora sin cuello, que viene de Saturday Night Live, pues bueno, puedes imaginarlo, sabía resolver con muchísima soltura, pero bueno, es verdad que es un contexto distinto, ¿no? Porque, claro, no suele ocurrir esto de que la gente se ponga a gritar a los actores en medio de una función, ¿no? Pero bueno, claro, al pero final... existe una cierta contradicción entre ir a ver The Rocky Horror Show e ir con el freno de mano puesto, ¿no? Claro. Es que, quiero decir, tú mismo, para hablar bien de ella, lo que lo defines es como una fiesta. Y a una fiesta uno va pues desatado. Es curiosa esta contradicción, un poco interminis, ¿no? Pero quería preguntarte además, Rufino, por el Estudio 54. Ahora ya es teatro, definitivamente sigue funcionando como sala de fiestas o discoteca. No, ahora es un teatro más del circuito. Vale. Pertenece a Roundabout, que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene algún otro teatro en Broadway y en el Oz. Conserva las hechuras, lógicamente, de la mítica discoteca que no llegué a conocer. Daniel, no vayas por ahí. No te he preguntado, Rufino. Me anticipo. A ver, me hubieran dejado entrar, cosa que a ti no. Eso también te lo digo. Pero sí, ahora es un teatro legítimo y muy bonito, además, muy bonito. Bueno, una noche de absoluta fiesta. ¡Qué maravilla! 9 nominaciones, porque es verdad que tanto reparto como equipo técnico son fantásticos en este montaje, pero bueno, 0 premios también porque la competencia era muy, muy, muy dura. Pero bueno, hemos descubierto a un Luke Evans divertidísimo, con una gran voz que, ojo, en fin... su papel tiene ciertos retos vocales y pues oye, pues supo llenar los zapatos de Tim Curry, ¿no? Que no es algo sencillo. No es fácil. Bueno, pero vamos con los estrenos. Mira, empezamos. El único musical original que no, digamos, es adaptación de ninguna otra fuente de esta temporada, entre estos estrenos, es Two Strangers Carry a Cake Across New York. Bueno, este me apetece, Rufino. Sí, este yo creo que eres su público. Este es un musical de importación británica. Este musical empezó en el circuito off británico, luego saltó al West End con notable éxito, con este mismo protagonista, Sam Tutty, que de hecho estuvo nominado también al Tony al mejor actor, como lo estuvo ella, Christian Fitz, que sin embargo es americana, y es un musical de Jim Byrne y Keith Buchan. 2 únicos actores, pequeño formato, algo no tan habitual, pero que lo está siendo más estos últimos años en Broadway y que, oye, yo creo que también tiene mérito, ¿no? Es decir, aquí apostamos lógicamente por la historia y apostamos por la partitura y la interpretación. Aquí no hay brilli, no hay coreografías, no hay aparato escénico, es decir, depositamos toda nuestra confianza en el material y los intérpretes. Bueno, la premisa, un chico británico viaja a Nueva York para asistir a la boda de su padre al que no conoce porque le abandonó siendo muy pequeño. Quien le hace de Cicerone es la hermana de la novia, de la novia, la chica que se va a casar con su padre, es la que le recoge en JFK y se lo lleva a su hotel y al final, de manera un tanto reticente, pero acaba enseñándole pues la ciudad de Nueva York, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, pues hay un cierto trasfondo romántico, tienen por supuesto sus momentos, digamos, de fricción,
Y yo creo que es un musical encantador, interesante, tiene una buena partitura, tiene algunos momentos particularmente brillantes. Para la ceremonia de los Tony escogieron la canción American Express, porque hay un momento en que, como ella tiene la American Express del padre del chico, porque tiene que ir a recoger unas tartas, de ahí lo de carry a cake, van a buscar la tarta nupcial, juntos la tienen que pagar con esa tarjeta, y bueno, pues acaban utilizando la tarjeta para pagarse una suite, una penthouse suite en el Hotel Plaza de Nueva York, ¿no? Y, en fin, celebrar la vida. Sí. La historia de la chica, yo creo que no termina de funcionar, porque claro, por una parte está algo enfadada con su hermana, por una razón, pues porque su hermana no lo sabe, pero ella sí, porque es la protagonista, sabe que su futuro marido le ha puesto los cuernos. ¿Con quién? Pues con ella, ¿no? Bueno, Ah, pero aún así la hermana le encarga recados, ¿no? Luego hay una relación con una abuela, bueno, en fin. Yo creo que, fíjate, al libreto le falta trabajo, a pesar de que con el recorrido que ya ha tenido el musical, pues oye, debo ser el único espectador que observa estas carencias, ¿no? Y claro, en fin, al final la historia se resume prácticamente a lo que he explicado, ¿no? No hay nada mucho más allá. Es una rom-com, ¿no? Pero que no aterriza ya. porque no llega a haber una historia romántica entre ellos dos. Vamos, no se da ni un triste beso, ¿no? Y en fin, yo creo que eso también frustra un poco en una comedia romántica, ¿no? Ya. Que aquello al final, en fin, no se consume, ¿no? Pero bueno, 8 nominaciones, no consiguió materializar ninguna. En ese sentido, pues oye, uno de los grandes decepciones de la noche de los premios. Pero bueno, un musical sin duda interesante, y yo creo que va a funcionar bien. Se estrenó en noviembre y está llenando, está teniendo éxito. O sea que, a pesar de no haber conseguido ningún Tony, yo creo que seguirá funcionando. Bien, bien, bien. O sea Bueno, que hay tu Strangers para rato. sí, sí, sí. Además, este es el típico que puede funcionar también en circuitos regionales y demás, ¿no? Eh, y el mérito, por supuesto, de ser una historia original. Bueno, el musical quizás más curioso de la temporada es Titanic. Titanic es un jukebox basado en el repertorio de Celine Dion. Bueno, Ah, ¿y esto fantástico. de qué va? La premisa es la siguiente. Bueno, cuando empieza la historia, cuando empieza la obra, lo que vemos es a un grupo de visitantes de un museo dedicado al Titanic, y que se ven asaltados de manera imprevisible por Celine Dion. Y Celine Oh, Dion una les de mis explica, pesadillas recurrentes, claro. ya, Celine Dion les explica que ella estaba en la noche del Titanic en el barco. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Bueno, pues, en fin, una historia muy curiosa, donde, pues, uno de los personajes es Víctor Garber. No, no el capitán del barco, no. No, no, Víctor Víctor. Garber. Y entonces, el papel de Víctor Garber, de hecho, lo hacía, ¿cómo se llama? Johnny el Grande, el hermano pequeño de Ariana Grande. Eh, Sí, bueno, o sea, la madre, por supuesto, para que me entendáis, de Billy Zane, sí. no, de la, coño, no, joder, De ahora Rose. me he quedado, de Rose, la madre de Rose, que es la que está empeñada en que Rose se case con Billy Zane para, en fin, solucionar los problemas económicos de la familia, ¿no? Bueno, pues la madre de Rose, esa arpía, lo hacía Jim Parsons, que yo creo que es bastante conocido por esa serie. Ya sabes que yo de series mucho no entiendo, pero bueno, era Sheldon, ¿no? Ah, sí, En, en Big Bang Theory. en Big Bang Theory, está divertidísimo, en un papel secundario, pero al que le saca mucho jugo. Bueno, y Marla Mindell hace de Celine Dion, hace una imitación de Celine Dion divertidísima, y es una de las coautoras, junto con Konstantin Rusuli y Tai Blue, de esta parodia, ¿no? De esta parodia, que va enganchando diferentes canciones del repertorio más popular de la Dion, y bueno, con apariciones, por ejemplo, como la del Iceberg. El Iceberg es un personaje
hasta el punto de que, ojo, el actor que lo hacía, Leighton Williams, estaba nominado como mejor actor secundario en los Tony y se llevó el Oliver en la temporada pasada por el papel. Hacía del iceberg cantando River High Mountain Deep, a lo Tina Turner, a pesar de que, en fin, si está en el musical es porque también la ha cantado Celine Dion, ¿no? Bueno, un musical muy divertido, sin pies ni cabeza, y que para mí hubiera sido justo ganador al mejor libreto, honestamente. Caramba. Bueno, Rufino, tú que sí que estabas allí, ¿confirmas que Celine Dion no estaba cuando se hundió el Titanic? Bueno, es que no os quiero hacer spoiler, porque hasta el desenlace es divertidísimo. Vale, bien. No, a ver, hay un momento en que empieza a hacer, ya cuando va terminando la historia y tal, ella empieza a hacer... Yes, I am. Puntos suspensivos. Bueno, pasamos al siguiente. Ha sido una muy grata sorpresa para mí, porque la verdad es que iba con cero expectativas, en este caso The Lost Boys. The Lost Boys, adaptación de Jóvenes Ocultos, creo que se llamó en España, la película de Joel Schumacher, con Kiefer Sutherland. Bueno, pues alguien decide que es buena idea coger esta película de los 80, es cierto que tuvo en su momento yo creo que mucho tirón, y convertirla en un musical. Un musical, lógicamente, con un sonido rock muy propio también de esa época, pero a cargo de una banda que se llama The Rescue. Sí, que de hecho sigue haciendo un rock, este rock de los 80, sucio, y demás, ¿no? Bueno, pues... como te digo, deciden que es buena idea invertir 25 millones de dólares en un musical sobre vampiros, ¿no? Recordemos que Broadway es como los ajos para los vampiros, porque hay 3 musicales previos: Drácula, de Frank Wildhorn, Lestat, de Elton John, y La danza de los vampiros, adaptación de la película de Polanski, con música de Jim Steinman, que se dieron tremendas galletas los 3 en Broadway en sus respectivos estrenos. Bueno, pues aún así alguien ha pensado que se podía romper esa maldición y parece que así ha sido, porque está teniendo mucho éxito. Bueno, los autores, los libretistas, Hornsby y Hoyt, lo que hacen es tomar la película, la pulen un poco, eliminan algún personaje, sintetizan la historia, pero también profundizan, claro, en ese sentido los números musicales son una gran ayuda, en el trasfondo, en las motivaciones, en la historia de algunos de los personajes. Entendemos mucho mejor, por ejemplo, por qué el protagonista, ¿no? El chico que digamos es vampirizado, pues se deja vampirizar, ¿no? Sí. Esto, si recordáis, en fin, va de una familia que se traslada a Santa Mónica, ella madre divorciada, con 2 niños a su cargo, y el mayor, adolescente ya, en fin, como diría alguien ordinario con pelos en los huevos, pues se junta con una banda que él no sabe, por supuesto, que es de vampiros, y se acaba, digamos, dejando vampirizar, ¿no? Y tiene que evitar convertirse completamente en un vampiro. Hay una chica, por supuesto que hay una chica. El papel del chaval, pues también se le saca mucho partido en el musical. Desaparecen otros personajes como el del abuelo. Y a partir de aquí, con estos mimbres hay que hacer una cesta, ¿no? Entonces tenemos una muy buena partitura con algunos momentos fantásticos y sobre todo una producción deslumbrante. Aprovechan que están en el Palace, que es el teatro de mayor profundidad. Cuando digo profundidad me refiero a altura de Broadway, para permitirse digamos, muchísimos movimientos que parten desde el sótano, y también muchísimos elementos aéreos, ¿no? Vemos constantemente a los vampiros volar. Hay una escena famosísima en la película cuando se lanzan desde un puente. Claro, lo que el chico que está siendo vampirizado no sabe es que él puede volar y ya ha empezado el proceso de vampirización, ¿no? Y hay un momento en el que queda suspendido en el aire, hay otro momento en que, claro, los vampiros duermen cabeza abajo, ¿no? Sí. Bueno, pues hay un momento en que los ves dormidos cabeza abajo, colgados de algo, ¿no? Hay momentos, digamos, de muchísimo ingenio a nivel de producción. Y, hombre, pues esto yo creo que también tiene mérito
La historia, como digo, estiliza, sintetiza y desarrolla muy bien los personajes del guión original, y al final es, pues eso, casi 3 horas divertidísimas, con una historia que es, y yo creo que interesante, y una puesta en escena pasmosa, pasmosa. Bueno, pues poco más se puede pedir para el material del que proviene. Sí, 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 sí. La verdad es que yo iba con muchísimo escepticismo y salí encantado. 12 nominaciones y se lleva varios premios importantes. Mejor actor de reparto para Ali Louis Burgi, que es un chico joven, pero que ya habíamos visto en Tommy, y que aquí, primera nominación, primer Tony. Mejor actriz de reparto, la madre de los chicos, Shoshana Bean, que es una ya veterana de Broadway. También había hecho, en fin, de madre divorciada en Hell's Kitchen hace un par de temporadas. Mejor diseño escénico, naturalmente, y mejor iluminación. Bueno, pues buena cosecha, buena recaudación. Está funcionando bien y yo creo que, hombre, es probable que aguante. Está muy en la línea de The Outsiders, que es el ganador, si recordáis, de hace un par de temporadas. Sí. Al final esto es una historia de adolescentes, digamos, rebeldes, ¿no? Y yo creo que igual que The Outsiders sigue en cartel, pues esta puede tener una buena vida comercial. Bien, bien, dice Ari, nos lo has vendido muy bien. Pues mira. Pues oye, pues vámonos entonces, que te has dejado el premio gordo para el final. Bueno, efectivamente, Esmigadun. Bueno, pues Esmigadun, como muchos sabréis o imaginaréis, se inspira en la serie homónima, esa serie que parodiaba musicales y que solo vivió 2 temporadas. Apple TV cortó después de la segunda temporada la producción. Bueno, pues como ya me pasó con Smash el año pasado, ¿no? Digo, voy a ver Esmigadun, pues qué remedio, habrá que ver la serie, ¿no? Que es algo que ni siquiera, aunque se tratase de musicales, había hecho. Bueno, pues craso error, porque he de decir que me lo he pasado muy bien. A ver, son 6 episodios cada temporada, solo son 2 temporadas, cada episodio dura 30 minutos, con lo cual, pues oye, es un entretenimiento en el cual uno pues puede no tener la sensación de estar perdiendo tiempo. Y además de que está muy bien construida, tanto la primera como la segunda temporada. La primera parodia de manera cariñosa, no de manera cínica, los musicales de la Edad Dorada, Oklahoma, y de ahí hasta los años 60. Y la segunda temporada parodia finales de los 60, 70, ¿no? Claro, he de decir que a mí me gusta más la segunda temporada, pero claro, es que si eres capaz de mezclar la historia de Annie con la de Sweeney Todd, para convencer a un carnicero de que puede ser buena idea hacer vender en la carnicería niños de orfanato pasados por el machete, pues oye, me parece maravilloso, ¿no? Bueno, aquí el montaje escénico, producido como la serie por Lorne Michaels, el factotum de Saturday Night Live, y con muchos nombres asociados a este programa de televisión, pues se concentra en la primera temporada. Resuelve mejor el arco de algunos personajes, pero en esencia es la historia que pudimos ver en la primera temporada. Ya sabéis, una pareja que haciendo una excursión se pierde en un bosque y, oh sorpresa, aparece en un pueblo que no está en ningún mapa y que en este caso no se llama Brigadoon, sino Shmigadoon. Y descubren que por alguna razón, primero, en ese pueblo no paran de hacer números musicales y que además no pueden escapar. Además, claro, ellos adoptan la posición del espectador, es decir, se dan cuenta de que están viendo números musicales y dicen, pero esta gente ¿por qué está cantando? ¿Por qué baila? ¿No? A eso todavía te diría que en escena se le saca más partido, ¿no? Hay una escena en la escuela en la cual, pues claro, todo el coro está haciendo de niños, porque ¿qué va a hacer el ensemble? No vas a tener niños solo preparados para eso, ¿no? Pues el ensemble en ese momento hace de niños, ¿no? Y el protagonista masculino, que odia los musicales, a diferencia de su pareja, que es la que sabe además y entiende del tema, pues claro, que es Alex Brightman aquí, el que estrenó Beetlejuice, por cierto, dice, oye, pero ¿os habéis dado cuenta de que los adultos del pueblo están ahora en la escuela haciendo de niños?
Bueno, hay muchos momentos así como de distanciamiento irónico que son muy, muy divertidos. Y las parodias o homenajes, porque como digo, son parodias cariñosas, no cínicas, de grandes musicales, de Rodgers y Hammerstein, está Oklahoma, South Pacific, Sound of Music. Bueno, cuando, claro, ella, que acaba trabajando de enfermera en el pueblo, claro, se encuentra con una pareja que ella se ha quedado embarazada de penalti. Y claro, no sabe, dice, oye, es que no sé ni por dónde va a ser el niño y todas las opciones que se me ocurren me parecen una locura, ¿no? Y entonces, claro, ella coge la guitarra y les empieza a explicar este momento que estáis viendo, les empieza a explicar pues que es una vagina, ¿no? Que es un útero y tal, todo al ritmo, entre comillas, porque lógicamente no es exactamente la misma música del do re mi, ¿no? Bueno, pues imagínate ese momento Sor María explicando vaginas y úteros, ¿no? Bueno, muy divertido, a cargo, partitura, libreto de Cinco Paul, el autor también de los guiones de la serie original. Este señor se llama Cinco, por cierto, porque nació un día 5. En fin, una curiosidad más que aporto a este programa. Qué maravilla. Y con un reparto fantástico. Alex Brightman y Sarah Chase son la pareja protagonista. Anna Gasteyer es la mujer del alcalde, que está fantástica. Es la típica fanática que está contra los visitantes extranjeros, contra libros que deben estar prohibidos, etcétera, etcétera. Luego la pobre acaba, en fin, descubriendo que su marido, que es el párroco del pueblo, pues en fin, es gay. O Anne Harada, que por cierto es la única actriz que repite el rol que ella hacía en la serie. Bueno, muy, muy divertido. Gana el premio a mejor libreto y a mejor partitura. Algo polémico, porque al final realmente no es material del todo original. El del libreto yo creo que tiene más pase. Mejor partitura, es verdad que hay nuevos números musicales, que se han cambiado letras de muchos otros, que hay nuevos arreglos, fragmentos que no estaban en la serie. Pero a ver, es verdad que la exigencia habitual en mejor partitura es que sea material escrito para la escena. Claro, no es todo, ¿no? no es todo un poquito look-alike, ¿no? Bien. Y, entonces, claro, ¿cuál era la competencia? Pues había poca, ¿no? Estaban los Boys, Queen of Versailles ni siquiera fue nominada. En fin, no había mucha competencia, ¿no? En todo caso, bueno, al final el comité decidió que sí pasaba el corte, atendiendo a los cambios que se habían producido respecto a la serie, y al final incluso lo ha ganado. También mejores orquestaciones y mejor musical. Vale, bueno, un musical muy divertido, una parodia, pero que no deja de ser una carta de amor al musical clásico. Y por favor, que hagan Shmikago, que es la segunda temporada de Shmigadun. Mira, que te iba a preguntar, Rufino. Primero decir que Ari dice qué lujo poder estar viendo vídeos y carteles de todos los musicales y escuchar a Rufino. Esto no lo hace ni lo tiene nadie, esto es verdad. Esto es verdad. Aquí la dupla Doctor Rufino funciona a la perfección. Y voy a hacerte una pequeña encerrona, Rufino. A ver. Y es la siguiente. De los 4 musicales originales de los que has hablado, repito, es Shmigadun, The Lost Boys, Titanic y Two Strangers, ¿cuál dirías que podría tener más posibilidades de llegar a estrenarse en España en versión en español? ¿O cuál sería más factible? O si tú tuvieras que meter cuartos en uno de decir, bueno, pues esto se puede hacer en España. Pues fíjate, a ver, yo creo que Two Strangers lo acabaremos viendo en el circuito off español. Eso no es nada difícil que ocurra, porque aparte no necesita escenografía, son solo 2 intérpretes, es una historia con cierto encanto y de alguna manera universal, ¿no? Aunque transcurra en Nueva York, puede, en fin, transponerse a cualquier ciudad del mundo. Y luego, yo creo que Titanic también tendría éxito, ¿no? O sea, al final, hombre, te traes el repertorio de Celine Dion que todo el mundo conoce, y una parodia de la película Titanic. Todo esto, pues obviamente adaptando las bromas que sean más locales. De hecho, hasta el punto de que hacían bromas sobre cosas que estaban pasando en otros teatros de Broadway. Ya.
en el St. James, ¿no? Y yo creo que puede funcionar muy bien. Smigadun me parece más difícil porque al final, claro, si no conoces las referencias originales no lo vas a disfrutar tanto, pero es verdad que, hombre, el público español sí que conoce bastantes de estos títulos, ¿no?, que he mencionado antes, aunque quizás no las cazaría tan al vuelo, y yo creo que la serie aquí ha pasado con más pena que gloria, la verdad. Y Los Boys, pues hombre, a mí me encantaría, pero yo creo que la película no tiene tanto tirón. Y luego, claro, por supuesto puedes hacer un montaje radicalmente distinto, pero hay que reconocer que yo creo que los principales atractivos de este título ahora mismo en Broadway es los valores de producción, ¿no?, que son espectaculares. Vale. Bueno, bien, pues has solventado bien la encerrona. Bueno, Rufino, y ahora llega, yo creo, la gran pregunta. ¿Y el año que viene qué? Pues mira, el año que viene ya hay anunciadas cosas muy interesantes, o sea que veremos. Pero fíjate, ¿qué tenemos el año que viene? Pues el revival de Evita con Rachel Zegler y dirigido por Jamie Doyle, que ya se pudo ver en Londres, pues se va a estrenar en Broadway. La gran duda es cómo van a resolver el momento del balcón. ¿Os acordáis que en el Palladium en Londres, en ese momento, Rachel Zegler salía al balcón del teatro y quienes la veían cantando en directo eran los transeúntes, mientras que el público que estaba dentro del teatro la veía en pantalla? Eso ya saben que no lo van a poder hacer en Broadway, por razones de seguridad, no solamente de intendencia, y habrá que ver cómo lo resuelven. ¿Qué más? Pues mira, un nuevo título que creo que puede ser muy interesante es Galileo, musical rock que habla de Galileo Galilei y con Raúl Esparza, que es un actor fantástico al frente. Este musical está rodado ya por el circuito regional y la verdad es que ha generado bastantes expectativas, o sea que yo creo que puede ser muy interesante. No lo conocía, no tiene nada que ver con el Galileo Galilei de Bertolt Brecht, entiendo, ¿verdad? No, vale. No. Luego tenemos, mira, va a pisar por primera vez Broadway el musical más longevo de los Broadway, que es The Fantastic, Los Fantásticos. Los Fantásticos va a llegar a Broadway, eso sí, en una nueva versión en la que la pareja romántica son dos chicos. Ambos varones, esto es lo que quiero decir. Y los papeles de los padres los van a hacer madres en su lugar. Es decir, hay ciertos cambios de género y yo creo que esa adaptación pues, puede ser muy interesante. Otro nuevo musical que va a llegar también es Wanted. Wanted es la historia de dos forajidas a ritmo de rock. En fin, nada que ver con Thelma y Louise, de la que hablasteis hace poco. Pero bueno, también está creando cierta expectativa. Pero bueno, es como Bandidas con Penélope Cruz y Salma Hayek. Algo así. Mira, al final esto es una moneda lanzada al aire, yo creo. Veremos. Igual nos sorprende gratamente o igual nos cortamos las venas. Una reposición que hace muchos años que se espera en Broadway y un musical fantástico, Dreamgirls. Pues por fin Dreamgirls, la historia, en fin, entre comillas, de las Supremes, disimuladamente, pues va a llegar a Broadway. Vamos, un título que no nos deberíamos perder. Rufino, una pregunta. ¿Tú llegaste a ver la película? Sí. A mí la película no, a mí no me gusta. Vale, bien, perfecto. A mí la película me gusta mucho, es decir. Es verdad que también me gusta mucho el musical, la partitura, en fin, el elenco creo que está muy bien, incluyendo a un Eddie Murphy sorprendente. Bueno, otra reposición también de un título querido por todos y un musical divertido, The Full Monty. The Full Monty vuelve a Broadway, uno de los títulos de más éxito de David Yazbek, el compositor también, por ejemplo, de la adaptación musical de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bueno, pues The Full Monty, por supuesto, promete buenos ratos. Y lo han anunciado hoy, pero ya sabíamos que iba a pasar. Llega a Broadway Paddington, que está arrasando a unos niveles estratosféricos en Londres. Doy fe de ello, no puedes conseguir entradas con días de antelación, necesitas meses de planificación para conseguir una entrada, que arrasó en los Olivier. Bueno, pues el querido Paddington va a cruzar el charco y todo el mundo ya prevé que la gran pelea de los Tony del próximo año va a estar entre Paddington y Evita, dos importaciones británicas,
No competirán en la principal categoría porque evitas una reposición, pero desde luego sí que pueden producirse, en fin, luchas encarnizadas en muchas otras categorías, ¿no? Vale, yo te traslado la pregunta que hace Ari y es ¿qué piensas que va a pasar con Paddington en Broadway? Pues mira, no lo sé. Además, tampoco tengo una opinión porque aunque he empezado a escuchar el disco, no he visto todavía el musical ni estoy familiarizado honestamente con las películas ni con el oso este. Pero es verdad que lo habitual con los grandes éxitos de Londres en los últimos años, piensa en un Billy Elliot, piensa en un Matilda, esta clase de blockbusters, sí. En Nueva York no los acogen con tanto calor ni con tanto cariño. Y ojo, a lo mejor se están 2 o 3 años, pero claro, sí, es que Matilda sigue en cartel en Londres, ¿sabes? Claro. Y sin embargo, Matilda pues tuvo un paso más o menos fugaz en Broadway, ¿no? ¿Cómo lo diríamos esto? Su britanicidad, en fin, sí. Sus rasgos extraordinariamente británicos, pues tal vez no aterricen igual de bien en Nueva York, ¿no? Este es el riesgo que puede tener este musical. Ahora, no dudo de que va a tener un buen resultado comercial, al menos en los primeros meses. Eso con seguridad. Vale, bueno, pues esto, Rufino, lo veremos el año que viene. Dios mediante. Exacto. Sondheim mediante. Habrá que desplazarse en reiteradas ocasiones a Nueva York para tenerte allí de enviado, de corresponsal, de enviado especial en Broadway. Hasta ese momento, Rufino, es maravilloso el tenerte aquí. Reitero lo que dice Ari, esto no lo tiene nadie. Yo no sé si hay otra persona en España que se haya visto todos los estrenos musicales de Broadway de este año. Tampoco creo que haya muchos en Estados Unidos que, pagando ellos, hayan ido a todos. Y es un lujo el tenerte aquí. Yo cuando te presenté hace años en el canal dije, esta es la persona que más sabe de teatro musical de España. Y estás cumpliendo las expectativas, quiero decir, estás dejando de ser un secreto en petit comité que tenemos los que tenemos la suerte de conocerte para empezar a ser ya reconocido como lo que eres, Rufino, así que muchas gracias. Pues muchas gracias, no lo merezco, pero muchísimas gracias. Y vosotros os preguntaréis, ¿cuándo vuelve el Cinemanicomio? ¿Cuándo vuelve el Cinemanicomio? Pues el Cinemanicomio vuelve el domingo 21 de junio, o sea, este mismo domingo, con un Cine Yolé dedicado a una nueva colección que tienen en Flixolé que se titula Sucedió una noche. Y dentro de esa colección de Sucedió una noche hemos elegido, 3 peliculitas más bien tirando a desconocidas, como son El Ángel Exterminador, La Noche de los Muertos Vivientes y Amanece que no es poco. O sea que hay mandanga de la buena para el... Qué bueno. Para el domingo. 3 películas de culto. Lo cierto es que creo que las 3 se ajustan al título de películas de culto. 3 películas sobre las que hay mucha tela que cortar y sobre todo 3 pelis muy distintas. Y es maravilloso el poder hablar de ellas. Pero eso será el domingo con el Doctor. Hasta entonces, muchísimas gracias, Rufino. Ya te liberamos de cara al verano y veremos a ver con qué nos vuelves en septiembre. Vacaciones, Rufino. Vacaciones. Y muchísimas gracias a todos los que hoy habéis venido en gran número, he de decir, a este Que Ruina de Función. Muchas gracias al doctor, a los mandos técnicos. Nos vemos el domingo y adiós.